El día de hoy hablaremos de los casos clínicos de dermatología, los cuales te ayudarán mucho para tu examen, ya sea de residencia o examen durante la carrera, por lo cual empecemos con la revisión de los casos clínicos. Pregunta número 6. Paciente de 16 años que presenta unas máculas hipocrómicas o hipercrómicas, pero estas descaman al rascado. Es diagnóstico de pitiriasis versicolor, pitiriasis rosada, pitiriasis alba, celulitis. Viendo la respuesta descartamos de una celulitis ya que no tienen nada que ver y estamos entre pitiriasis versicolor y pitiriasis rosada, pero la respuesta es la pitiriasis versicolor. A continuación hablaremos de la pitiriasis versicolor, que es una enfermedad crónica de la piel causada por diversas especies de levadura del género Malassezia. Entre ellas tenemos la Malassezia globosa y la Malassezia furfur. Afecta sobre todo a pacientes jóvenes entre 15 y 45 años, siendo rara en la infancia y también va a ser muy rara en la vejez. Se va a relacionar con el calor, la humedad y la hipersecreción sebácea, y como lo vemos en la imagen se va a caracterizar por una aparición de máculas hipercrómicas o hipocrómicas que van a descamar al rascado. Eso se va a llamar el signo de la uñada si la infección está activa. Estas suelen aparecer en la región centrotorácica y también en la espalda, es decir, en todas las zonas seborreicas. Las recidivas van a ser habituales a pesar del tratamiento. El diagnóstico básicamente será clínico con las características que mencionamos anteriormente, pero también podemos ayudarnos con la luz de Wood, que mediante esta luz se va a ver como una fluorescencia amarillo anaranjada. También está descrito el examen con hidróxido de potasio, en la cual vamos a apreciar filamentos y elementos redondos, y también algo llamado como la imagen espagueti y albóndigas. En cuanto al tratamiento, vemos que este se debe llevar a cabo de forma tópica con azoles como el ketoconazol o el sulfuro de selenio, y en caso que los pacientes tengan demasiada extensión o sean inmunocomprometidos se emplea la vía oral. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la pitiriasis rosada, la pitiriasis alba y los eczemas, por eso los puse dentro de las opciones para hablar de estas patologías que pueden llevar pitiriasis al principio, pero son totalmente diferentes a la pitiriasis versicolor. A continuación, la pitiriasis rosada vemos que comienza con una gran mancha algo elevada y escamosa. Esta mancha es denominada la placa heráltica. Se presenta en la espalda, el pecho o el abdomen. También se describe que antes de que aparezca esta placa heráldica, algunas personas tienen dolor de cabeza, fatiga, fiebre o dolor de garganta. Luego, esta placa heráldica es seguida por manchas más pequeñas que se distribuyen desde la mitad del cuerpo en una forma parecida a ramas de pino caídas, como lo vemos en la imagen. Y acá en la siguiente imagen es como se ve la pitiriasis rosada en una persona con piel oscura. Vemos que se desconoce la causa de la pitiriasis rosada. Algunos autores lo relacionan con el virus del herpes simple, pero no está totalmente confirmado. Y en cuanto al tratamiento, vemos que la pitiriasis rosada va a desaparecer por sí sola entre 4 y 10 semanas, pero también podemos usar corticosteroides, antihistamínicos, medicamentos antivirales como aciclovir, y también podemos usar fototerapia. La pitiriasis alba, vemos que como lo observamos en la imagen, este representa unas máculas hipopigmentadas redondas ovales asintomáticas de 0.5 a 5 centímetros de diámetro. Estas pueden tener bordes generalmente bien definidos, van a afectar la cara, las extremidades superiores y en ocasiones el tronco y los miembros inferiores también. Esta se va a presentar en 3 etapas. La primera se va a manifestar primero como una placa rosada con un borde elevado que puede producir prurito. La segunda etapa, después de algunas semanas, el eritema va a desaparecer y va a dejar una mancha blanca cubierta con escama que es adherente y muy fina. Y en la tercera etapa, la etapa tardía, se observa una mácula hipopigmentada que puede durar hasta 10 años o también aliviarse a los pocos meses. La causa de la pitiriasis alba es totalmente desconocida y como tratamiento debemos limitar la luz solar, usar protector solar y usar hidratantes. Concluyendo, estas 3 pitiriasis tienen en común solamente pitiriasis al inicio, ya que son totalmente diferentes. En cambio, la celulitis es totalmente diferente. Vemos que se trata de una infección de la dermis profunda y del tejido celular subcutáneo causado por el estreptococos y se presenta como placas eritematosas mal definidas, a diferencia de la erisipela que se presenta como placas eritematosas bien definidas, ya que la infección es más superficial, no tan profunda como en las celulitis. Son dolorosas y calientes y su tratamiento va a ser con antibióticos sistémicos. La pregunta número 7. Paciente de 55 años con mancha hipocrómica anestésica corresponde a, miren la imagen de la mancha, lepra lepromatosa, lepra tuberculoide, lepra borderline, pitiriasis versicolor en paciente con lepra. La respuesta correcta, como les he dicho, siempre que vean algo de tuberculosis, esa será la respuesta. La respuesta es lepra tuberculoide.
A continuación hablaremos de lepra. Vemos que es una enfermedad crónica producida por el Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen. Como sabemos, esto es un bacilo alcohol resistente que histológicamente, como lo vemos en la imagen, lo vamos a ver agrupado en el interior de los macrófagos en unas formaciones llamadas globi. Esta enfermedad va a afectar la piel y el sistema nervioso. Para su transmisión precisa de un contacto íntimo y duradero, pero desconocemos de ese mecanismo. Dependiendo de la inmunidad celular se van a distinguir dos formas clínicas. Una es la lepra tuberculoide. Esto traduce que hay buena respuesta inmunitaria frente al bacilo. Van a aparecer las placas hipocrómicas con bordes muy bien definidos, elevados y de morfología arrosariada. La característica es la pérdida precoz de la sensibilidad, como lo comentamos en la pregunta. Pérdida precoz de la sensibilidad en una mancha hipocrómica como esta es característico de lepra tuberculoide. La otra forma clínica es la lepra lepromatosa, que esta se va a presentar en pacientes con mala respuesta inmunitaria celular y por ello con abundantes bacilos, también llamada la lepra multibacilar. La lesión típica es el leproma, que es esa placa infiltrada mal definida que aparece especialmente en la cara y en las zonas distales de las extremidades. Aquí la alteración de la sensibilidad es más tardía y también se presenta la madarosis, que es pérdida de pelo en la cola de las cejas. Además se van a presentar las mutilaciones y las deformidades que son consecuencias de los trastornos tróficos y neurológicos, como son la desaparición de los surcos faciales, la hipertrofia labial, la nariz ancha, la hipertrofia de los pabellones auriculares, tal cual como vemos en esta imagen del fenotipo de la lepra lepromatosa. La otra es la lepra borderline o dimorfa, que son formas clínicas inestables en las que es posible ver características tanto de la lepra tuberculoide como la lepra lepromatosa. En cuanto al diagnóstico, vemos que hay que hacer baciloscopia de una muestra de tejido. No se puede cultivar el bacilo de Hansen. También tenemos la prueba de la intradermorreacción con lepromina, la cual va a medir la respuesta inmunitaria celular frente a los bacilos muertos, siendo positivo en la tuberculosis, es decir, buena inmunidad, y siendo negativo en la lepra lepromatosa, una mala inmunidad. El tratamiento será el siguiente: la lepra paucibacilar se tratará con sulfona asociada a rifampicina durante 6 meses, y la lepra multibacilar el tratamiento será sulfona asociado a rifampicina asociado a clofazimina durante 2 años. Pregunta número 8. Un adulto de 53 años que desde hace un año tiene brotes o lesiones jabonosas diseminadas por todo el cuerpo de color rojo que duran días y se acompañan de astralgias. En la histología hay un infiltrado neutrofílico perivascular con leucocitoclasia en la dermis superior. ¿Cuál sería el diagnóstico? En las opciones tenemos urticaria crónica idiopática, urticaria colinérgica, urticaria física o urticaria vasculitis. Esta pregunta es extremadamente complicada. Muchos marcarían la idiopática crónica, pero la respuesta correcta es la urticaria vasculitis. A continuación hablaremos de urticaria. Vemos que se caracteriza por abones y prurito, que esta se da por una reacción inmunológica e inflamatoria de la piel ante diversos agentes etiológicos. Independientemente de la causa, esta va a producir liberación de histamina y otros marcadores inflamatorios que van a ocasionar vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, lo que va a producir ese edema transitorio cutáneo o también se puede presentar en las mucosas. Hablando de las causas, vemos que la principal causa de la urticaria es idiopática, la cual se da en un 60%. No sabemos cuál es la causa de la urticaria aguda, y en las urticarias crónicas el porcentaje es todavía mayor. En cuanto a la urticaria de causa inmunológica, algunas de ellas son mediadas por IgG, como la hipersensibilidad alimentaria o la urticaria por frío. También tenemos la causa de urticaria no inmunológica, que esta va a ser producida por sustancias liberadoras directas sobre el mastocito, ejemplo los opiáceos, o también la llamada urticaria por Aines. La clínica, como la observamos en la imagen, la lesión elemental es el abón, que son pápulas o placas edematosas rosadas o blanquecinas que pueden aparecer en cualquier localización y van a tener una extensión variable. La característica esencial de la urticaria es que estas placas o este abón va a desaparecer en menos de 24 horas y va a dejar un edema dérmico superficial. Si permanece este abón más de 24 o 48 horas, hay que descartar la urticaria vasculítica, que era la respuesta de nuestra pregunta, y se descarta con una biopsia cutánea. En estos casos no es raro que se asocie con hipocomplementemia y con astralgia, como lo describimos en el caso clínico. Hay que tener en cuenta que el síntoma principal de una urticaria es el prurito, que también puede acompañarse de síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito, epigastralgia, diarrea, también con síntomas respiratorios como disnea, sibilancia, o también cardiovasculares como taquicardia, hipotensión y también sensación de mareo. También debemos hablar de la clasificación clínica de la urticaria, en la cual la vamos a clasificar en urticarias agudas. Los brotes van a persistir menos de 6 semanas, y la crónica van a persistir los brotes más de 6 semanas.
La urticaria crónica la vamos a dividir en urticaria crónica espontánea y la urticaria crónica inducibles. La espontánea no puede definirse ninguna causa de la urticaria, por lo que se puede denominar también urticaria idiopática. En cambio, la urticaria inducible, esta no aparece de forma espontánea, sino que son inducidas por un estímulo exógeno, como son las urticarias físicas, que esta se da por frío, calor o presión, y las urticarias colinérgicas, que se producen debido a la liberación de acetilcolina, que va a activar una respuesta en el mastocito y liberación de histamina. Esta puede desencadenarse con factores que producen sudoración, como la fiebre, el ejercicio, los alimentos picantes, y se van a manifestar con abones de 1 a 2 milímetros predominantemente en el tronco. Esta va a ser típica de los jóvenes y está relacionada con el deporte. En cuanto al tratamiento, si es posible, el tratamiento debe ser etiológico. El tratamiento sintomático va a incluir los antihistamínicos orales, especialmente de nueva generación. Son el tratamiento fundamental. Los corticoides sistémicos se emplean por casos graves o refractarios. La adrenalina también en casos graves con anafilaxia. La ciclosporina en casos crónicos refractarios. Y el omalizumab, un anticuerpo monoclonal. Este lo podemos usar en la urticaria crónica refractaria. También tenemos los tratamientos para las urticarias especiales, como el dermografismo, en la cual podemos usar hidroxicina. La urticaria colinérgica podemos usar también hidroxicina. La urticaria por frío, especialmente usamos ciproheptadina. Y la urticaria retardada por presión, que frecuentemente requieren corticoides orales. La pregunta número 9 sobre el acné y la rosácea, ¿cuál es falsa? La A: el acné se maneja con retinoides y la rosácea con ivermectina. B: ambos presentan comedones. C: el acné mejora con el sol y la rosácea empeora. D: el acné ocupacional se produce por uso de cosméticos. Vemos que la respuesta correcta es que ambos producen comedones. Esto es falso, ya que en el acné sí se producen comedones, pero en la rosácea no se producen comedones, la cual es una de las principales diferencias entre estas dos enfermedades. Repasando el tema del acné, vemos que es una enfermedad inflamatoria multifactorial del folículo pilosebáceo. Va a afectar principalmente a los adolescentes y los adultos jóvenes, aunque puede observarse también en otras edades. Se da por una alteración en la queratinización del infundíbulo folicular, que esto genera un tapón de queratina, un comedón que obstruye el orificio de salida. El uso de aceite u otros cosméticos que obstruyen la salida folicular va a agravar el acné. También se da una alteración cuantitativa de la producción del sebo de la glándula sebácea. Este fenómeno es andrógeno dependiente y se da en situaciones de hiperandrogenismo, uso de ciertos anticonceptivos orales, en el síndrome de ovario poliquístico, y puede también agravar el acné. También otra de las etiologías, ya que el acné es multifactorial, tenemos el Propionibacterium acnes, el cual es un bacilo gram negativo microaerofílico e inmóvil, cuya interacción con el sistema inmunitario innato es fundamental en la patogenia del acné. Hay que tener en cuenta y recomendarle a estos pacientes que la dieta con alto contenido glucémico y la leche desnatada pueden agravar el acné, por lo cual deben consumirse con mucha moderación. En cuanto a la clínica, vemos que la lesión inicial es el comedón. Vemos si el comedón es blanco, está cerrado, y si es negro, está abierto. Vemos que se presentan una variedad de lesiones, como lesiones inflamatorias, pápulas, pústulas, nódulos y quistes. Dependiendo de la gravedad del acné, puede acabar dejando cicatrices, como lo vemos en la imagen, con una gran repercusión estética. Pero habitualmente el acné se combinan todas estas diversas formas, haciendo que el acné sea polimorfo. Hay que conocer las dos formas clínicas graves del acné, que es el acné conglobata y el acné fulminas. En el acné conglobata vemos que existen nódulos, quistes y abscesos comunicados por fístulas que dejan intensas cicatrices hipertróficas. Esta se presenta en la hidradenitis supurativa y en los quistes pilonidales. Y el acné fulminas, esto es una forma más grave del acné y se caracteriza por un desarrollo súbito de las lesiones acneiformes, nodulares y supurativas, que se van a asociar a manifestaciones sistémicas como fiebre, malestar general, leucocitosis, aumento de la velocidad de sedimentación globular, es decir, la BCG, y los pacientes pueden presentar acné moderado antes de este brote fulminante, por lo cual hay que conocer estas dos formas clínicas graves del acné. Finalmente, en cuanto al acné, vamos a hablar del tratamiento. Es importante el inicio precoz del tratamiento para evitar las cicatrices. En el acné leve, comedoniano y papuloso podemos usar peróxido de benzoilo, que es un queratolítico, comedolítico y bacteriostático.
puede provocar algo de irritación y desteñir la ropa, existe solo en formulación tópica y no oral. También podemos usar los retinoides tópicos como la tetrinoína, la isotetrinoína, el adapaleno y el tazaroteno. Empleados como comedolíticos y exfoliantes, también podemos usar ácido aceálico y antibióticos como la clindamicina al 1% o eritromicina al 2%. Hablando del acné moderado, que es el papulopustuloso y nódulo quístico, aquí se usan antibióticos como las tetraciclinas, los macrólidos también podemos usarlo, y estos son alternativas en el acné infantil donde las tetraciclinas están contraindicadas. Podemos usar los antiandrógenos como el acetato de ciproterona en combinación con estrógenos, más que todo en mujeres, y podemos usar la isotetrinoína, que es un derivado de la vitamina A que produce atrofia de la glándula sebácea y regula la queratinización. Esta tiene efectos secundarios como son la cerosis cutáneo mucosa, es decir, la resequedad cutáneo mucosa, es teratógeno y hay que monitorizar los triglicéridos, el colesterol y las transaminasas y también las enzimas musculares porque puede elevar sus niveles. Además produce fotosensibilidad. En cambio, en el acné conglobata y el fulminans vamos a combinar corticoides orales con la isotetrinoína oral. También tenemos las erupciones acneiformes, la cual una de ellas es el acné ocupacional o cosmético, que este se produce por oclusión del folículo pilosebáceo por aceites minerales. Se va a manifestar con comedones negros y pápulas eritematosas en antebrazos, muslos y glúteos de los trabajadores en contacto con hidrocarburos clorados y también con alquitranes. También puede estar relacionado con empleo de aceites con fines cosméticos. Y el acné por fármacos que tenemos se puede presentar por tópicos como los corticoides, los alquitranes, o sistémicos como los corticoides, el bromuro, el yoduro, los antiepilépticos, los antituberculosos e inhibidores del factor de crecimiento epidérmico. Hablando de la rosácea, vemos que esta es una enfermedad crónica de patogenia también multifactorial. Es caracterizada por eritema y lesiones acneiformes en las mejillas y en la nariz. Se va a presentar en más que todo en mujeres de 30 a 50 años. Su causa va a ser totalmente desconocida, pero la infección por Demodex follicularum, la fotoexposición, la predisposición genética, y se discute la presencia del Helicobacter pylori como un papel patogénico en esta enfermedad. En cuanto a la clínica, a diferencia del acné, como ya lo mencionamos, las lesiones son más monomorfas y no cuenta con comedones. Van a existir 4 formas clínicas de la rosácea, la cual tenemos la rosácea eritematotelangiectásica, en la cual se va a presentar flushing faciales ante diversos estímulos como son tomar café, beber alcohol, comidas picantes, el sol, ambientes calurosos que van a provocar la aparición del eritema persistente. Tenemos también la rosácea papulopustulosa, que esta se presenta con telangiectasias y papulopústulas sin comedones. Tenemos a la rosácea fimatosa, la cual se produce una hiperplasia de los tejidos blandos. Puede aparecer como evolución de otras formas de rosácea o también puede aparecer de forma aislada. Lo más frecuente es el rinofima nasal, que esta es la forma más frecuente que se presenta de rosácea en los varones. También tenemos la rosácea ocular, que aparecen hasta en un 50% en pacientes con otras formas de rosácea, y esta va a aparecer en forma de conjuntivitis, lagrimeo o blefaritis. En cuanto al tratamiento, vemos que hay que evitar los estímulos vasodilatadores y la fotoexposición. Para la forma eritematotelangiectásica se pueden emplear medicamentos como la brimonidina tópica como vasoconstrictor. En los casos papulopustulosos leves se pueden emplear metronidazol tópico, ácido acelaico o ivermectina tópica, y en las formas más graves estas van a requerir tratamiento oral con tetraciclinas o isotetrinoína oral. La hiperplasia fimatosa esta va a requerir tratamiento quirúrgico o con láser ablativo CO2. Pregunta número 10 sobre el vitiligo es falso. A. Afecta al 1% de la población. B. Las lesiones locales se tratan con corticoides o inhibidores de la calcineurina tópicos. C. La herencia es multifactorial. Y D. Hay destrucción de los queratinocitos. Como todos sabemos, el vitiligo hay una destrucción de los melanocitos, por lo cual la respuesta D es falsa. Por lo tanto, hablemos del vitiligo. Vemos que es un trastorno adquirido en la cual se producen máculas acrómicas generadas por destrucción de los melanocitos. Se presenta en el 1% de la población. Esta suele comenzar en la infancia o en la juventud y tiene un carácter familiar, suponiéndose que tenga una herencia multifactorial. Van a existir 3 teorías acerca de la autoinmunitaria. Esta es debido a su asociación con otras enfermedades autoinmunes como la anemia perniciosa, la enfermedad de Graves, la enfermedad de Addison, la diabetes. Se puede detectar anticuerpos antimelanocíticos cuyos niveles se correlacionan con la actividad de la enfermedad.
La otra teoría es la autocitotóxica, en la cual se da una autodestrucción de los melanocitos por exceso de la función y formación de radicales libres. Y la otra es la teoría neural basada en la evidencia de vitíligos segmentarios, la presencia de vitíligos en áreas denervadas y también en modelos animales. En cuanto a la clínica del vitíligo, vemos que tienen fenómenos de Koestner. Van a existir diversos tipos según la distribución de las lesiones, en la cual tenemos el tipo generalizado que no tiene un lugar ni un tamaño específico. El tipo focal, existen manchas aisladas y pequeñas y se pueden presentar en cualquier zona. El tipo acrofacial, vemos que tenemos manchas localizadas principalmente en las manos y en los pies. Y el tipo universal, en la cual la despigmentación abarca la mayor parte del cuerpo. El tratamiento se hará en función del tipo de lesión. Las lesiones localizadas se van a tratar con corticoides o inhibidores de la calcineurina tópicos, y las lesiones extensas o generalizadas se van a tratar con ultravioleta o PUA. También podemos usar el Quelin, que es un fotosensibilizante tópico asociado a fototerapia, y la hidroquinona. Aquí en la imagen vemos la progresión de la despigmentación de una niña con vitiligo, y acá en la otra imagen tenemos a uno de los mayores representantes de esta patología, que es el gran Michael Jackson.